Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Mercado, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y quienes nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 15 de enero del año 2024, el llamado Blue Monday. Bueno, en materia internacional, la novela de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, finalmente asumió la presidencia de Guatemala en la madrugada de hoy lunes, tras una atropellada jornada en el Congreso y meses después de una arremetida judicial atribuida a su promesa de combatir a las personas corruptas de la élite político-económica del país. Sí, juro, dijo con la mano izquierda en la Constitución y la derecha alzada al ser investido por el jefe del nuevo Congreso, Samuel Pérez, miembro de su partido Movimiento Semilla. Nunca más el autoritarismo, proclamó el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, inmediatamente después de ser investido como jefe de Estado del país centroamericano, tras un tormentoso proceso de transición en el que el Ministerio Público y algunos parlamentarios de la legislatura que acaba de terminar intentaron impedir que asumiera el cargo. El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría e instituciones como la Corte Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia, dijo en su primer discurso el presidente. Arévalo de León recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Samuel Pérez Álvarez, elegido también en el cargo ayer domingo, debido a que el mandatario saliente, Alejandro Yamatei, se ausentó de la ceremonia, argumentando que debía entregar su puesto a más tardar en la medianoche del domingo, y por ello envió al Congreso los símbolos de la presidencia a través de su secretaria. Arévalo de León puso como prioridades de sus 4 años de mandato a la educación, la salud, el medio ambiente y el desarrollo de la población. Muy bien. Por otro lado, en Europa, la economía de Alemania, que es el motor económico de Europa, se contrajo un 0.3% en el 2023 frente al aumento del 1.8% del Producto Interno Bruto que experimentó en el 2022, informó hoy lunes la Oficina Federal de Estadística de Statis. El desarrollo económico en Alemania se ha estancado en medio de un entorno marcado por la crisis, dijo la presidenta de Statis, Ruth Brandt. La caída interrumpe el proceso de recuperación que había tenido Alemania después de la crisis del 2020 provocada por la pandemia, que llevó a que el PIB alemán cayese un 3.8%. En los años siguientes, Alemania había vuelto a la senda del crecimiento con un aumento del PIB del 3.2% en 2021 y del 1.8% en 2022. Según Brandt, los altos precios afectan a todos los niveles de la economía, a lo que se suma el alza de los tipos de interés que hace más difícil la financiación de inversiones, además de la caída de la demanda dentro y fuera de Alemania. Signos preocupantes en Europa. Y por último, en el Vaticano, el Papa defendió la bendición de parejas del mismo sexo, que ha provocado en las últimas semanas una cascada de críticas en el mundo católico, hasta el punto que los obispos africanos en su conjunto, con excepción de los de Sudáfrica y Kenia, se han negado a aplicarlo en su continente, y ha sugerido que quienes deploran estas decisiones es porque han sacado conclusiones feas y no la entienden. A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden, ha señalado Francisco en sus primeras declaraciones públicas al documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que abrió en diciembre la posibilidad de bendecir a las parejas en situación irregular, incluidas las del mismo sexo. El peligro es que si algo no me gusta y lo pongo, la oposición, en mi corazón, me convierto en una resistencia y saco conclusiones feas, ha explicado el pontífice en una entrevista con el programa de televisión Che Tempo Che Fa del Canal 9 italiano. En la entrevista televisiva emitida este domingo, Francisco, que contestó a las preguntas del presentador del programa de televisión italiano por videoconferencia desde el Vaticano, ha reconocido que a veces se siente solo cuando toma decisiones. Así ha manifestado que hay que pagar un precio de soledad y a veces las decisiones no son aceptadas, pero a menudo sucede porque no se sabe lo que se critica.
El Señor bendice a todos los que vienen, a cada persona. Luego la gente tiene que ver qué camino le propone el Señor, pero hay que llevarles de la mano y ayudarles a ir por ese camino, no condenarles desde el principio. Esta es la labor pastoral de la Iglesia, ha explicado el sumo pontífice en relación con esa decisión de bendecir a las parejas en situación irregular. Muy bien. En materia nacional, Flor. En materia nacional hay varias cosas. La entrevista de José Raúl Molino esta mañana me dejó con 80 signos de interrogación, ¿no? Uno lo escucha hablar y piensa que está hablando con el vicepresidente o candidato a vicepresidente de una nómina de un señor estadista, de un tipo serio, que quiere lo mejor para Panamá, no un designado corrupto por los Estados Unidos cuyos hijos condenaron que lavaron millones de dólares. Confesaron y fueron condenados. Y fueron condenados, exacto, perdón. Que blanquearon 28 millones de dólares para el papá, además, entonces, que es el candidato a presidente de esa nómina. Realmente no entiendo esas declaraciones. Dice, necesitamos un gobierno que sin francachela. Austero y sin francachelas. A ver, ¿dónde estaban ellos ayer? Justamente, en un paseo en yate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, ¿cómo no lo pagará el Estado. Bueno. ¿Y cómo fue el gobierno de esos 5 años en que él participó? Y con cero austeridad. Y si no, que lo digan todos los condenados ahí. Por favor. Contados, hay más ministros condenados que no condenados en el gobierno de Martinelli. Expliquémonos eso. Bueno, pero el señor dice que es persecución política. Más ministros condenados que ministros no condenados. Eso dice todo. Por favor. Bueno. Que va a asumir con total entereza y va a dejar el alma si a Martinelli lo inhabilitan, Guido. Sí, bueno, vamos a ver, está por verse la aceptación o el rechazo del recurso extraordinario de casación. Que él dice que fue como que perfecto. Perfecto. Presentado por el abogado Carlos Carrillo. Bueno, perfecto, esa fue la palabra que utilizó. Esa es la visión. Lo cierto es que la narrativa de ese recurso, yo lo leí, es la misma que han tenido varios amparos que han sido rechazados. O sea que tan perfecto tampoco es. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Bueno, sobre ese lo que sí es que, si bien es cierto que no podemos poner una fecha al tema de la inhabilitación de Ricardo Martinelli o la no inhabilitación, esa decisión está demorando. El 24 vamos a tener aquí a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de, ¿cómo se llamaba? De Estados Unidos, Sonia Sotomayor. Sonia Sotomayor, que tiene un conversatorio sobre la ley y la justicia, casualmente, leyes y democracia, en el auditorio de la USMA. Con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Por cierto, es el 24. Ricardo Martinelli acaba de recusar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, otra táctica de esas dilatorias, y la recusación la basa, falta que ahora el señor Molino diga que es una recusación perfecta, la basa en una situación que el mismo Martinelli provocó, porque él presentó una denuncia en la Asamblea contra la presidenta de la Corte. Entonces, como él presentó la denuncia, él dice que ella tiene que ser recusada. Ese tipo de recusaciones autoprovocadas por el recusante deberían rechazarse de plano. Sí, porque evidentemente es una maniobra que atenta contra la administración de justicia y contra la lealtad procesal dentro del sistema de justicia. Lo que sí dijo era bien cierto es que al final aquí el clientelismo está mandando y estamos en un estado con muchas instituciones fallidas. Ah, sí. Pero participa la gente de su alianza. O José Muñoz no fue el que más partidas recibió en el gobierno de Ricardo Martinelli. El IDAN, en determinado momento, antes de que el señor Martinelli fuera candidato y presidente de la República, era una institución que estaba en manos del partido del señor Martinelli. No sé si recuerda el escándalo de la exacción de cuotas a los funcionarios del IDAN, sí, claro, por la administración de un primo del señor Martinelli, por cierto. Entonces, hay que tener algo de memoria para poder referirse a los temas con algo de autoridad, pienso yo. Puedo estar equivocado. ¿Y de qué vamos a hablar de perfección con el tema de los radares y de Finmecánica? Me pregunto. También. Oye, a propósito de clientelismo. Oye, pero... La regaladera en su punto. La pregunta es, ¿de dónde sacan esta plata? Bueno, él dice, aquí lo dijo Flor, la última vez que lo tuvimos, ¿De su plata? Que es de su empresa, Sexa, creo que se llama la empresa.
que es la empresa, una empresa que hace distribución de víveres, mercancías, etcétera. Ya, pero le va bastante bien, mira. Bueno, pero el hecho no es ese. El hecho es que estamos en veda electoral. Todavía no ha comenzado oficialmente la campaña política. Y entonces todas esas bicicletas que repartió el señor Raúl Pineda ayer a ciencia y paciencia de la Fiscalía Electoral llevan una calcomanía, un parche, un sticker que dice Raúl Pineda. Entonces, evidentemente eso es proselitismo político, burdo. Y está prohibido hacer proselitismo político en estos momentos. Y quiero aclarar algo, porque he escuchado por ahí gente que dice, no, lo que pasa es que como él sabe que la Fiscalía Electoral no lo puede investigar porque él es diputado. No es cierto. La Corte Suprema de Justicia ya definió desde hace años que tanto la Fiscalía General Electoral como la Fiscalía General de Cuentas tienen facultades, por tratarse de fiscalías especializadas en sus áreas de investigación, tienen la facultad de investigar a los diputados y a los diputados del Parlacén para esas áreas especializadas. En el caso de la Fiscalía Electoral, el tema político electoral; en el caso de la Fiscalía General de Cuentas, el tema de lesiones patrimoniales. Así que yo no sé dónde está el fiscal electoral o dónde está la Fiscalía General Electoral, porque el señor ha cometido una falta gravísima y abierta. Obvia y abierta y flagrante al Código Electoral y a la veda, al periodo de veda electoral en que nos encontramos. Entonces, pero como dice Flor, la impunidad los empodera. Es correcto. ¿Y la tarifa ASEP? No. Yo también, gol navideño, porque se supone, Flor, Todo a las escondidas. Es que se increíble supone este país. que para hacer aumento de tarifas tiene que convocarse a una audiencia pública en donde participan quienes voluntariamente quieran participar, quienes tengan interés. Yo me acuerdo que yo participé casualmente al lado del señor Martinelli, por allá en el 2004, en la primera audiencia pública para ajuste de tarifas que se hizo en un salón de un hotel de la localidad en Vía España. Él participó como gran consumidor, nosotros participamos en calidad de representantes de la Defensoría del Pueblo con el defensor Juan Antonio Tejada. Es una obligación de la ley hacer ese tipo de audiencia. Entonces, ¿cuándo se hizo esta audiencia para este aumento que se va a producir o que ya se está produciendo a partir del mes de enero? Eso me recordó la consulta que hizo en teoría Fábrega para el mercado del marisco. Bueno, en aquella época hizo supuestamente una consulta más o menos bruja con los funcionarios de la Junta Comunal de Caledonia, pero se hizo algo. Pero es que aquí no hemos tenido conocimiento de que se haya hecho ni siquiera un amago de consulta pública para someter a consideración, para que la gente por lo menos supiera, y no que ahora nos enteramos, 2 días antes del 15 de enero, que va a haber aumento de entre el 2.5% hasta el 15%, dependiendo de la empresa distribuidora, que tampoco entiendo por qué la diferencia. Habrá que explicarlo, tendría que venir un técnico a explicarnos por qué esa diferencia, si al fin de cuentas es lo mismo, es el mismo producto, es electricidad lo que se está suministrando. Vendrán a decir que el libre oferta y demanda, pues. Sí, pero no, es que ese es un mercado regulado, eso no está sometido a la libre oferta y demanda. Entiendo que el aumento se produce porque han estado comprando en el mercado ocasional, que es el mercado más caro, ¿no? Por falta de oferta en el mercado normal. Pero eso tendrían que explicarlo, pero además tenían que hacer la audiencia. Es que eso es un requisito de ley, está establecido en la ley. Y si a eso le sumamos, Flor, la falta de transparencia de ETESA, también del sector eléctrico, en este caso la empresa estatal de transmisión, es peor. O sea, tienen no sé cuántos años, creo que los 4 años y medio, sin publicar, como Dios manda, su planilla, algo que es una obligación de rigor desde el año 2002 para todas las instituciones públicas. Pero entonces ANTAI está al día para prohibir que se publiquen fotos de Benicio Robinson, pero no para hacer que se cumpla la ley. Y esa sí es responsabilidad de ANTAI. Sí, entiendo que los están investigando. Sí, pero ¿hace cuánto tiempo y por cuánto? Pero, o sea, publican por un lado los nombres y por otro lado los salarios sin hacer sin que uno pueda hacer la relación entre quién está nombrado y cuánto gana. ¿Y qué resulta? Que hay un primo o un suplente, creo, del diputado Pineda, casualmente, que está emplanillado ahí en ETESA. Entonces, lo que se está tratando o de ocultar abiertamente la información, como hizo el Contralor con las partidas de los auxilios económicos,
eso también, otra rayita más para el tigre de la opacidad. Igual que Anati, con las tierras que vendieron los funcionarios ilegalmente. En Darien. En Darien. Bueno. Es que autoridad en la que te asome, autoridad en la que hay escándalos. Y entonces la Contraloría con publicidad en medios de comunicación diciendo que correcto, que es correcto. Hombre, por favor. El otro tema es la minera y las advertencias que está haciendo Siam sobre las irregularidades en el cierre de la minera. Que además, ahí salió Bank of America advirtiendo, ¿no? Es la segunda mayor disputa entre inversores y el Estado de la región. No es poca cosa. Sí, ¿no? Por lo menos habría que cerrarlo bien, ¿no? El otro día, Flor, el viernes, que tú no estuviste, yo me tomé la libertad de leer un anticipo del reporte de Siam, Sí. que me lo habían hecho llegar, en donde la preocupación latente del Centro de Incidencia Ambiental, porque hay ahí no sé cuántas miles de toneladas de cobre procesado, ya de concentrado de cobre, que está emanando gases tóxicos y que eso elevando la temperatura. Así es, y eso hay que despacharlo para los compradores, porque eso ya eso no es como quien llega a una tienda y dice yo quiero, no, eso se hacen pedidos con anticipación y así funciona ese mercado del cobre. Entonces eso habría que despacharlo para evitar una catástrofe ambiental. Pero bueno, entonces, los guerreros del mar, o como le llamen, no dejan que ningún barco se aproxime. Me imagino que alguien dirá, bueno, pero es que ya se declaró inconstitucional, entonces ¿cómo van a dejar que ese cobre se vaya? Ese cobre hay que despacharlo, porque eso no se puede quedar ahí. Pero bueno, esas son consecuencias de las decisiones que tomamos como sociedad, ¿no? Y que hay que hacerle frente de la manera más inteligente posible. Así que sí, espero que siendo el CIAM el que ha hecho las observaciones, la gente entienda que no se trata de una cuestión de un interés de la empresa, un Hay que interés recordar comercial, también que SIAM, ¿no?, fue la organización que presentó la demanda de inconstitucionalidad, la primera demanda del primer contrato de inconstitucionalidad, que fue fallada por la Corte Suprema de Justicia. Viste que ahí estaban haciendo politiquería los candidatos en el desfile de las 1000 polleras, ¿no? Bueno, eso es inevitable. Ahí no había agua. Y no había agua en las tablas. Ay, no, qué barbaridad. Es inevitable. Es inevitable. La politiquería e injustificable la falta de agua. Sí, es inevitable porque, o sea, tú no puedes prohibirle a un candidato que vaya y se haga presente. No, pero qué pereza esa... Bueno, pero eso, Flor, eso es lo de siempre. Y ahora espera que vienen los carnavales, ¿no? Sí. Eso, habrá candidatos que tengan carros cisterna y todo eso. Pero después van a prometer austeridad. Parte del folclore. Después van a prometer austeridad. Claro, austeridad y cero francachela. Sí, oye, viste que Nito Cortizo estuvo en tu última... Curioso. Internacional fue la toma de posesión de Guatemala. Curioso. Ahí estaba el presidente, volvió esta mañana. Él, a raíz de la enfermedad, poco ha viajado solo a atenderse su estado de salud. ¿Y por qué va esto y no manda a Gaby? Entonces, en esta ocasión decidió ir y bueno, fue testigo de la atropellada toma de posesión de Sí, porque Bernardo eligió Arévalo. Ir a una que no fue como de la más relax, ¿no? Oye, hubo mandatarios que no pudieron estar presentes porque tenían programado ir, pero a la hora que era... Llegar. No, llegaron, pero se tuvieron que ir, ¿Por eso? ¿no? Entonces, porque la cuestión se extendió hasta la madrugada de hoy. Sí. Entonces, pero bueno, estuvo el presidente Cortizo con la canciller Yanaina Taiwanei Mencono, en representación de la República de Panamá. Yo creo que es un espaldarazo importante para un presidente que tuvo un recorrido bastante accidentado para llegar a la presidencia después de ganar las elecciones. Yo creo que como nunca antes, que yo recuerde, en ningún país, salvo los candidatos nuestros de 1989, que les anularon las elecciones inclusive, que fueron golpeados en la Plaza de Santana el 10 de mayo de 1989, yo creo que este es la segunda proceso más accidentado para que un presidente asuma la presidencia. El nuestro fue donde mueren las palabras, o sea, hubo hasta una invasión de una potencia extranjera para que facilitó finalmente que quienes habían ganado las elecciones tomaran posesión de sus cargos. Este es el segundo más accidentado. Así que, y ahí estuvo presente el presidente de Panamá. Curioso, muy bien. Curiosa esa presencia y en esa presidencia. Bueno. Hay otra cosa que te iba a decir, pero ya se me olvidó.
Me tiene preocupado, Flor. Está ¿No muy te joven para que se te preocupes? estén olvidando las cosas. Está muy joven. Bueno, vamos a un cambio entonces y ya volvemos, no se vayan. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder. Ya nos acompaña nuestra invitada del día de hoy, Lea Lea Cedeño. Cedeño de Bosner. Ok, Lea Cedeño de Bosner. Siempre tengo confusión con De hecho, no solo cambias el nombre, también el apellido también. Lea Estrada, decía yo. Esa es mi mamá. Ah, bueno. Lea. Lía. Lea. Lía, Él le dice Lía. como la princesa Lía. Se escribe igual, ¿no? No es Lea como la matriarca Lea. Bueno, listo. Bueno, Lea nos acompaña porque Espacio Cívico, organización en donde ella es la directora ejecutiva, ahí sí la pegué o tampoco. No, tampoco. Tampoco, no puede ser. Soy, Más bien, preséntate tú. soy vicepresidenta y cofundadora de Espacio Cívico. Eso, bueno. Lanzó la semana pasada, el jueves de la semana pasada, una herramienta para darle seguimiento a los candidatos, a las personas que aspiran a ocupar cargos de elección popular en las elecciones del 5 de mayo. Explícanos en qué consiste la herramienta. No, primero, gracias por el espacio para compartirle a la ciudadanía un poco más sobre esta herramienta que está dirigida a ellos, está dirigida al ciudadano para que esté informado en las elecciones del 2024. Nosotros lanzamos nuestra campaña Voto Informado 2024, que consiste de 4 productos: la guía de candidatos 2024, tu otra mitad política, que es el debate digital, el Votabús, que va a recorrer todo el país, y la campaña Voto Joven, que también sale en marzo. Entonces, de estos 4 productos, el que ya está disponible para la ciudadanía es la guía de candidatos 2024, que la pueden encontrar en la página de espaciocívico.org. Vas a encontrar el perfil de los candidatos a presidente y de los candidatos a diputado. En el perfil de candidatos a presidente vas a encontrar todo lo mínimo que debemos saber sobre alguien que aspira a ser presidente de la República y que pretende nuestro voto: trayectoria política, preparación académica, experiencia general, profesional, hechos relevantes, y esta sección básicamente se trata de momentos en los últimos años que han causado algún tipo de inquietud o malestar en la ciudadanía, y está basada en hechos de investigaciones periodísticas o casos también judiciales que están en proceso, y el candidato va a poder hacer una réplica sobre cada uno de estos hechos relevantes para emitir su opinión al respecto de esto que se dice en medios. En la sección de candidatos a diputados vas a poder encontrar más o menos la misma información, pero adicional vas a encontrar las declaraciones de patrimonio y de intereses voluntarias, porque obviamente no están obligados a hacerlo, de todos los candidatos pues, que se quieran dar a conocer de esa forma. Funciona de 2 vías. Es para el candidato una posibilidad, una plataforma para darse a conocer, y para el ciudadano una herramienta para conocer a los que aspiran a estos cargos de elección. ¿Cuál es el alcance de esta herramienta? ¿Cuánta gente, por ejemplo, del jueves acá ha entrado a ver esto? Bueno, el primer día que la sacamos y que salió en medios, creo que fue el viernes, ya hemos tenido creo que unas 1.500 entradas a la plataforma y hemos recibido un poco más de 20 peticiones de candidatos a diputados que quieren verificarse, porque si bien nosotros tenemos ya la información de los candidatos a diputados, ellos pueden actualizar, pedirnos a nosotros una cuenta de usuario que luego pasamos a verificar por razones de seguridad, y ellos pueden actualizar ahí su trayectoria, su currículum, o sea que es una plataforma para que ellos también se puedan dar a conocer. De esos candidatos que tenemos ahorita, hay cerca de 480 que ya están en la plataforma, y una vez el Tribunal Electoral continúe con las actualizaciones y más candidatos se registren, vamos a poder entonces tener más candidatos disponibles. El proceso de verificación de candidatos puede demorar entre 24 y 48 horas, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos que es en efecto el candidato el que nos está pidiendo el usuario. Ahí podemos ver y entrar a cualquiera de los perfiles para que vean un poco cómo luce la información de cada candidato. Vas a encontrar el circuito, todas las áreas que están dentro de ese circuito, sus declaraciones, vas a encontrar un tab sobre su carrera política, si la tiene, su currículum, su preparación ¿Cuántos tienen académica. carrera política? Bueno, tendríamos que sacarlo, no No tenemos el dato así. ¿Quién financia esta herramienta? Porque obviamente
estas cosas cuestan. Sí, nosotros aplicamos el año pasado, competimos por los fondos CARSI de la Embajada de los Estados Unidos y nos los ganamos, y es de ahí de donde salen los fondos para poder facilitar todo el desarrollo de la herramienta, los talleres cívicos que se van a hacer, los laboratorios cívicos para trabajar con los chicos y desarrollar la campaña Voto Joven, todo el Votabús, toda la campaña Voto Informado está siendo financiada por estos fondos, además del apoyo de otras alianzas como Fundación IPEC, Fundación Libertad Ciudadana, Creatópolis, Mansa Idea es súper relevante porque vamos a tener un debate digital y las preguntas que van a estar en ese debate digital vienen de las 170.000 propuestas ciudadanas que se recibieron en el Pacto Bicentenario. Y lo que hemos hecho ha sido preguntarle a esta herramienta de inteligencia artificial cuáles son las mayores preocupaciones de los panameños. Y a partir de esas preocupaciones que nos da Mansa Idea, podemos entonces nosotros formularles preguntas a los candidatos a la presidencia y los candidatos a diputados para que respondan en base a preocupaciones válidas por los ciudadanos. El tema de que mencionabas, que cuando en el perfil se pongan los hechos relevantes, ya sea de materia de casos judiciales en proceso o culminados, porque también hay candidatos incluso hay candidatos que han sido condenados. Entonces, tendrán oportunidad de hacer una réplica, pero esa réplica lleva algún filtro, porque yo puedo ser una persona que ha sido condenada y decir, no, eso es persecución política, ¿no? De hecho, hay quienes lo dicen todos los días, esa es su réplica a la condena. Sí, claro, toda la información que recibimos pasa por un proceso de moderación y de seguridad y de verificación para que de alguna forma pues tenga esa verificación, valga la redundancia, de que en efecto lo que están diciendo es coherente con la realidad, pero sí van a tener un derecho a réplica los candidatos a presidente porque a ellos se les puso esta sección de hechos. ¿A solo los candidatos a presidente? Sí, porque sería mucho trabajo buscarle hechos relevantes a los más de casi 500 candidatos a diputados. Ok, ahí sí, hay hechos relevantes. son, ¿no? Casi 500. Hay hechos Ahorita relevantísimos mismo en algunos de ellos. 476 candidatos a diputados en la plataforma y no incluye los que salieron en la lista de la semana pasada, que hay que agregar. Pero en la lista decía 500 y pico. 545. Ah, wow, ya subió entonces. Debe Sí. ser que el equipo ha estado trabajando el fin de semana. Porque hasta el jueves... Vamos a abrir alguno, Sí, podemos vamos a pedirle ver. al director que abra alguno de los perfiles, de repente alguno de los conocidos. Adán. Abajo estaba Pancho Alemán. Por ejemplo, bueno, está es que también en teoría es conocido, pero vamos a ver. Lo Por sus conocen en su casa ausencias. y sus ausencias. Él es diputado, ¿no? Exacto. Conocido por sus Sí. ausencias. Sí. Vamos a ver la información que sale, ¿no? El circuito, Él el partido es uno de y los... quién lo postula. Él es uno de los 5 diputados de la original bancada Él renunció. de los independientes, Sí, él sí, renunció. correcto. Formación académica, experiencia profesional, propuesta política, y abajo dice algo más que no alcanzo a ver. Declaración voluntaria de intereses y de patrimonio. ¿Alguno cuántos ya han entregado esa información? Todavía nadie, porque la herramienta salió apenas el jueves, así que los candidatos están empezando a registrarse. En la vuelta anterior ustedes también tenían eso. Sí, ¿Cuántos candidatos lo hicieron? de 480, 35 más o menos las entregaron, o sea que no fue mucha. Pero de los que entregaron, la mayoría son de los que son hoy diputados por libre postulación en la Asamblea. ¿Y qué están, qué herramienta o qué idea tienen para que esta herramienta se vea por más personas? Porque 1.500 no es tanto, ¿no? Y es el primer día además. Sí. Eso va bajando. O sea, si el primer día no es un boom que replique en pequeños booms, no se ve. Y para tanto esfuerzo, ¿qué están pensando, no? Sí, en efecto, parte de la campaña de la gira de medios a diferentes medios de comunicación, radio, televisión, es parte de eso, atraer personas a la herramienta, y también el Votabús. El Votabús lo que va a hacer es ir a las comunidades con la herramienta para enseñarle a las personas cómo generar. Y obviamente es publicidad rodante sobre rueda, valga la redundancia, ¿no? Es voto informado sobre ruedas, ¿no? Ir desde Pacora, Chepo, 24 de diciembre, hasta Volcán, David, Santiago, recorrer todo el país con el Votabús para poder lograr llegar a un número más importante de personas. Interesante la herramienta, y ojalá que la gente la utilice. Yo el jueves le comentaba a un grupo de CEOs de empresas sobre la herramienta, porque tuve una reunión con ellos al mismo momento que se estaba lanzando, y me decían que sería importante facilitar
porque, por ejemplo, si ellos tienen una empresa, me decía uno, una empresa de 500 empleados, y yo quisiera facilitarles un kit de seguimiento a los candidatos en sus respectivas circunscripciones, sería magnífico. Entonces, el kit es la página, digo yo. Ese es el kit, ahí está toda la herramienta en Sin donde duda, se esos puede son hacer los 4 seguimiento. factores que hay que revisar a la hora Claro. de votar por alguien. Formación, experiencia, Trayectoria. declaración de bienes patrimoniales Claro. y de intereses. la Y intereses la es muy trayectoria de importante. hechos relevantes. Lástima que no se haga con los diputados, porque ahí Sí, es mucho trabajo. Sí, pero también si podemos elegir mejor presidente, también eso va premiando, ¿no? O sea, si bien es cierto que en la asamblea es donde está el verdadero poder de este país. Y también vas a poder usar el boletín de diputados, ir al boletín de diputados y ver cuál de los diputados actuales que están buscando reelegirse en efecto han hecho una buena gestión y poder ahí encontrar información y tú Eso es en decidir. cuanto a los reelectos Sí, exacto. y los que se quieren reelegir. Decía esta mañana Guido José Raúl Molino que él piensa que gran parte de los diputados que están buscando la reelección van a lograrla. Yo debo coincidir con esa posición. yo Y no eso sé, yo no es sé porque preocupante. yo no sé, Flor, porque yo pienso que va a haber una reedición de la campaña de no a la reelección de hace 5 El años, Novas. que es el no vas, y esa campaña logró que solo se reeligieran 15 de los que estaban aspirando. Pero es que ahora están aspirando Y yo creo mucho que más. ahora Yo sí hay creo más que va a haber razones. muchos que Yo creo que ahora hay van a más reelegir. razones para que la gente no vote por los candidatos Los que están tienen aspirando a algo de reelección. cultura política, pero al final No, del día, Flor, hace 5 años es la misma gente, los mismos votantes. Exactamente, Y no se y habían los mismos producido, candidatos. no se habían producido los hechos relevantes que se han producido no sé en qué esta tanto le ocasión. interesa eso a la gente, la verdad. Bueno, lo vimos en las calles, la juventud despertó. Entonces, esa juventud que despertó es En la las que tiene... primarias del PRD solo uno no ganó. Es que eso no es comparable. Las primarias de un partido político, eso no es comparable con una elección de carácter nacional. Yo pienso No, pero que es una sí idea, puede es una idea. sí puede haber mucha gente que no se reelija. Pues hay que esperar la campaña. Y yo estoy seguro que va a haber campaña de no a la reelección, no bajo como quieras. De hecho, ya la hay en redes sociales. Sí, eso. Entonces, y es orgánica mucho. Así es. Y entonces eso si es orgánica, te revela que sí hay interés Pero es de que mucha gente en para eso. mí las redes sociales no son la realidad. Bueno, las redes sociales Son, fueron... son una parte muy pequeña de la realidad. Pero las redes sociales pueden impulsar movimientos masivos como el del no a la minería. Así es. Y hay una Entonces, realidad. Sí, Entonces, pero ¿por qué no creo podrían que impulsar un yo no movimiento creo masivo de no a la que eso se reelección? impulsó Y sobre solamente todo en redes que en sociales. esta ocasión hay más candidatos por libre postulación que nunca antes en la historia. Yo no creo más que- candidatos jóvenes por libre postulación y por algunos partidos pero con políticos reglas totalmente desiguales. Iguales, las mismas reglas desiguales que había hace 5 años. Por supuesto, y y quedaron solo 5. 15 lograron reelegirse. Sí. Solo 15 pero lograron reelegirse. Pero mira quiénes se están reeligiendo. Mira quiénes son los que se reeligieron. Sí, bueno, sí, pero fueron solo 15. O sea, la campaña causó efecto, sin duda. Ahora, tienes que ver también que tú puedes no votar masivamente por alguien, pero existe el residuo por el que muchos podrían salir y ahí es donde va la educación electoral sobre lo que es el voto selectivo y el voto en plancha y la importancia de poder votar de forma selectiva, porque si no le va sumando también a ese residuo que ya la gente puede mandar un mensaje muy contundente y votar masivamente a favor de alguien, Yo creo que pero ese igual es el concepto que menos se entiende Y es en súper el importante. ardor político y es uno de los más importantes. absolutamente. Sí, hay que De hacer repente podrías docencia. explicarlo. Bueno, sí, cuando tú vas a votar en plancha, tú votas por todos los candidatos que están dentro de esa En los casilla. circuitos plurinominales. En los circuitos plurinominales, ¿no? Pero cuando tú votas de forma selectiva, tienes que tener cuidado de solamente seleccionar a los que están dentro de esa casilla, porque si tú haces voto selectivo en diferentes casillas, anulas tu voto. Y es parte de lo que vamos a estar educando también, porque Espacio Cívico no solo va a facilitar esta información, sino también a facilitar educación electoral sobre cómo votar en plancha, cómo votar de forma selectiva y cómo evitar anular tu voto, que es súper importante para lo que acabamos de comentar sobre cómo se reeligen personas que tienen el mínimo de votos. Así es. Sí. Bueno, el mejor ejemplo fue el 8-3. Al final en el 8-3 llegaron candidatos con menos votos que los que no salieron.
Sí, así es. Por Así, ejemplo, y Carla ahí García. hubo una situación bastante irregular, ¿no? Corina Cano, Así es. ahí quedó Carla García y salió Cristiano Adames. Carla García sacó prácticamente, qué sé yo, no recuerdo el número, pero eran unos cuantos votos menos que Cristiano Adames, pero 10 veces más que Corina Cano, y sin embargo quedó Corina Corina Cano. Cano quedó. Bueno, por las reglas esas del residuo y la R sobre todo, las alianzas, las reglas de las alianzas, que no se les permite hacerlos a los candidatos de libre postulación. Esa es la desventaja fundamental que tienen frente a los candidatos de los partidos políticos. Así que, pero yo sí pienso que puede haber, hay que esperar la campaña. Esto arranca en febrero realmente. La campaña como tal, la campaña publicitaria, la campaña, ahora mismo estamos en veda, a pesar de que hay algunos que están repartiendo bicicletas y haciendo reuniones con los distintivos de los partidos y todo. Sí, también la nuestra, la campaña digital en la que nosotros también vamos a poner pautas publicitarias, la vamos a hacer a partir de febrero, que es cuando está disponible la herramienta de Tu Otra Mitad Política, que es Pueblín y Politiquín, los dos aguacates que representan al ciudadano informado y al buen político que pretende tu voto. Esa herramienta va a estar disponible después del 3 de febrero. ¿Y por qué escogieron unos aguacates? Eso me llamó la atención. Porque representan algo sano, sentimos que la política debe ser sana, el Mire. político debe ser sano. Sí, ahí están los dos aguacates. Ahí están los dos aguacates. Pueblín y Politiquín. Y el aguacate de alguna forma representa una fruta popular que también pues, es conocida por ser una fruta que, con muchos beneficios. Para buscar algo del patio, que no fuera disque tu otra mitad política, o sea, una fruta que... Bueno, es más o menos eso, ¿no? Y es difícil, por ejemplo, con el mango no podíamos hacer lo mismo, con el aguacate sí puedes hacer un match, porque al final es como un matrimonio de hecho, porque a los 5 años es casi como que te hubieras casado con ese político, entonces estás buscando a esa alma gemela tuya política. Hay gente que quiere divorciarse. Exacto. Y el malo es tener- de los 15 días iniciales del matrimonio ese. No. Pesa más como el matrimonio eso. Qué barbaridad. Pero bueno, vamos a un cambio, Guido. Vamos a un cambio y regresamos con la parte final de Cuarto Poder. Estamos de regreso en Cuarto Poder con nuestra invitada Lea Cedeño de Bosner. Sí, eso es. Muy bien, de Sí. Espacio Cívico. Conversando un poquito de la herramienta esta de seguimiento a los candidatos para que usted, cuando vaya a depositar su voto el 5 de mayo, no haga como hace alguna gente que llegan al lugar, a la escuela o al centro de votación y no saben por quién van a votar y están preguntándole al vecino, al amigo, al compañero, al tío, al familiar, por quién voto. Infórmese, haga uso responsable de su voto. Use la herramienta de Espacio Cívico y eso le facilitará por lo menos dar un voto por alguien que usted revisó su hoja de vida, revisó Sus propuestas. las propuestas, revisó los intereses que tiene y revisó los señalamientos que pueden habérsele hecho en algún determinado momento por medios de comunicación o que tengan incluso procesos judiciales andando o concluidos. Entonces, haga ese ejercicio para que usted, con el poder de su voto, pueda ayudarse a cambiar el estado de cosas. Hay algo en el Parlamento abierto que se llama la ética y la probidad y es uno de los pilares que medimos. Y una forma en la que el Parlamento abierto te dice que puedes medir la ética y la probidad es a través de hacer declaraciones de intereses y declaraciones de patrimonio. Y más importante que las de patrimonio son las de intereses, porque Así es. no es malo tener un conflicto de intereses. Lo malo es no declararlo. Lo malo es no declarar ese conflicto de intereses y no hacer algo al respecto. Por eso se dice que hay conflictos aparentes, reales y por solventar. Entonces, en la medida en la que tú puedas decir, yo me puedo abstener de votar sobre, por ejemplo, un proyecto de ley o proponer un proyecto de ley que de alguna forma me va a beneficiar, pues ponerlo sobre la mesa. Entonces, ahí vemos los conflictos de intereses, también vemos los conflictos, obviamente, cuando hay temas de nepotismo, nombrando a parientes o incluso teniendo a tus parientes cercanos, muy cercanos, como suplentes dentro de, como compañeros de fórmula. Bueno, la ley no lo prohíbe, ¿no? Pero la ley no lo prohíbe, exacto. Entonces es un poco como mirar allá la solvencia ética más allá de lo que la ley nos exige. Y eso es lo que te dice la ética y probidad, hacerlo correcto aun cuando la ley no te lo pide. Sí, el tema es que no le estamos prestando la debida atención ni siquiera a la parte legal, entonces mucho menos a la parte moral ni ética. Entonces yo creo que es un problema muchísimo más profundo que eso.
Sí, vamos a tener dos problemas importantes en las próximas elecciones y son el clientelismo y la narcopolítica. Siento que son dos cosas que van a estar presentes. Una es más palpable que la otra porque la narcopolítica es dinero que tú ves moverse en el mismo día de las elecciones para movilizar gente. Y en campaña también. Efectivo. Se disimula un poco más, pero lo ves bastante en el mismo día de las elecciones. Y obviamente financia de alguna forma también el clientelismo porque sirve para comprar esos votos. O sea, tenemos que aprender que nuestro voto tiene valor, a quién se lo vamos a dar y que vender el voto, vender tu voto es un delito también. Si supiéramos lo importante que es para los políticos nuestro voto, votaríamos mejor. Porque para ellos es importante que votemos por ellos. Sí, es que yo pienso que la ciudadanía ha despertado, y es verdad que sí hemos despertado en una gran mayoría, pero no podemos hacernos de la vista gorda ante alguien que pretende nuestro voto sin presentarnos una propuesta y que a cambio de nuestro voto nos quiere dar $40 o darnos unas hojas de zinc o darnos unas bolsas de arroz, de comida, una cabeza de plátano, porque esos son los tipos de cosas que dan ya en los últimos días o en los días previos. Incluso amenazan a algunos funcionarios públicos y les dicen que saben cómo darse cuenta si ellos votaron o no a favor de quien les están pidiendo que voten en el momento de las elecciones. ¿Y eso es verdad o no es verdad? Pues es muy difícil probarlo, porque yo diría, ¿cómo tú puedes saber cómo alguien votó? Al menos que tuvieras cámaras puestas o tienes control de la mesa de votación y más o menos haces un estimado de cuántos votos sacaste ahí y cuántos esperabas tener. Pero claro, no lo vas a saber con certeza, no creo. Si lo dicen es por algo, ¿no? Por algo será, y da miedo que puedan hacer eso, porque son cosas que has visto en países que tienen problemas de narcopolítica serios, por ejemplo. Por eso digo. Por eso es que no se permite entrar a la hora de depositar el voto con celulares, porque esa era una herramienta que usaban para coartar. No, es decir, tómale la foto al voto para ver si votaste por mí. Por eso se prohibió. Ciertamente, aquí hemos tenido experiencias en donde, yo me acuerdo, a mí no se me olvida, en 1989, con Colina hasta la cortina. Ese fue el eslogan. Colina era la coalición de liberación nacional, que era el oficialismo del PRD, candidato era Carlos Duque, y la gente esbozó ese eslogan y hasta en las mesas donde votaban los policías ganó la oposición. Eso es histórico. Estas elecciones que anularon después porque no pudieron hacer fraude, entonces lo que decidieron fue anularlas. Entonces, sí, ciertamente no hay garantía. Pues puede que el político esté pensando que porque le dio 20, 40, 50 dólares al votante va a votar por él, pero el votante es el enfrente de su conciencia en la urna. ¿Cómo que han venido aquí candidatos a decir, recíbanle lo que sea a la gente, pero después castíguenlo? ¿Tú qué piensas de eso? Mira, esto es todo un efecto en cadena. No sé si recuerdan el caso en México, el cartel de Jalisco. Cuando el Estado no está presente en un lugar, tú vas a poder ver no solo clientelismo, vas a ver toda clase de cosas. Puedes ver la captura de todo un lugar a favor de la narcopolítica. En el cartel de Jalisco facilitaba en pandemia todo lo que el gobierno no podía proveer en ese momento. Entre menos el gobierno, el Estado pueda hacer cargo de las necesidades llenan los vacíos de la persona, ellos van a seguir llenando esos espacios y esos vacíos. Pero, ¿qué piensas de recíbanle las cosas a los candidatos y luego castíguenlos? Mira, es muy difícil decirle a alguien que no tiene que comer que no le reciba. No tengo cómo decirle a alguien, no le recibas a una persona que te está dando una caja de huevos para que comas toda la semana y no tienes más nada que comer, decirle no le recibas. Entonces ahí entran un poco los dilemas éticos, ¿no? ¿Qué le dices tú a esa persona? Bueno, ve y vota por quien tú creas a conciencia, pero... Al final, ¿quién es más culpable del clientelismo, el que da o el que recibe? Es un círculo. ¿Pero quién es más culpable? Bueno, lo acabo de decir, el Estado tiene que suplir ciertas necesidades de derechos básicos, pero también hay un tema de educación, un tema cultural, que también tiene que ver con tener una buena educación. A mí me cuesta muchísimo decir que solamente es culpa del votante, pero sí siento que tenemos que hacer un trabajo, las organizaciones de sociedad civil tenemos una responsabilidad por ayudar a elevar la conciencia cívica, por lo menos para que cuando te encuentres en un dilema ético puedas quizás tomar una decisión más ética. Ahora, sin duda... Eso es de una persona sí, de un nivel educativo o de un nivel de comodidad
para arriba, pero no para abajo. Flores, Y el trabajo de sin duda, el candidato que se aprovecha de la situación de precariedad del votante es el más responsable. Es sin duda, no admite espacio para la discusión desde mi punto de vista. Que usted se Por eso aproveche le de la pregunto. condición de precariedad de un votante para tratar de comprarle el voto, eso debía estar penado con cárcel, pero ojalá cadena perpetua, porque ahí- eso es miserable, eso es ser miserable en la política. Bueno, de ahí O lo pueden ver como que estoy ayudándolos. No, comprar el voto no es ayudar a nadie. De ahí Es nace ayudarse la- a... de ahí nace- Yo vender estoy de el voto es acuerdo. ayudarse al que Si lo ellos vende. si ellos no estuvieran corriendo, tampoco lo estuvieran haciendo, o sea que es porque están corriendo. Pero es que En eso están, tengo que estar de acuerdo. pero están cambiando... Pero o sea, yo pienso que hay una responsabilidad compartida. sí, pero Una es cosa que es la necesidad, pero también vemos el muchísimo que, huevo el vivo. que tiene resuelto su problema O sea, recibir una televisión no es lo mismo que recibir una caja de huevos. de acuerdo, pero igual es un acto indebido. Por supuesto, pero lo que te estoy diciendo es que no necesariamente es necesidad en todos los casos. Y tampoco son cosas básicas. Por eso yo te estoy hablando del caso del que está en situación precaria y llega el candidato político a aprovecharse de esa situación. Evidentemente el candidato es el responsable principal, Por eso- no el de la situación precaria que no tiene que llevar a su casa para alimentar a sus hijos. Estoy poniendo un caso extremo. El que recibe un televisor a cambio del voto, ese también es miserable, Exacto. evidentemente. Hay una canción que se ha convertido como en un himno para nosotros, que posiblemente ya la escucharon, que es ¿Cuánto vale tu dignidad?, de Alejandro Lagrota, y hay incluso hasta unos murales por el Israel y la 5 de mayo sobre cuánto vale tu dignidad. Y la canción básicamente habla y busca despertar la conciencia cívica de cuánto vale tu dignidad a cambio de qué vas a darle algo a alguien. Y la canción más bien se refiere, por ejemplo, a colarte en una fila, a cuando un policía te para y te pide algo a cambio para dejarte ir porque cometiste una falta, pero también tienes que asumir tu El responsabilidad. juega vivo es la corrupción ciudadana. Sí, es una forma en la que se ha normalizado la corrupción, lastimosamente. Sí, ¿no? Y hay gente que... Y la hemos Y legalizado. hay gente que cada 5 años trata de pescar ahí, de los votantes me refiero. Esos son los juegavivos. Y que yo no salgo a votar menos que me den tanto. Hombre, qué pena. Qué pena porque por eso es que tiene el problema y no sale del problema. Por si no se ha dado cuenta, señor votante. Por eso es que tiene el problema que tiene. Y eso es el mensaje que tenemos que Claro. llevarle, que es la corrupción misma la que en muchos de los casos nos tiene en esa situación. No será la culpa de todos los problemas que tiene el país, pero en gran medida la falta de institucionalidad Ya. está ligada a la corrupción. Ya Hablabas hoy, de la importancia de la sociedad civil, pero es que si no es organizada, los esfuerzos son realmente como dispersos y los resultados también son muy dispersos. Como organismo, los que tenemos esa facilidad de estar más organizados, tenemos una responsabilidad de educar. Y siento que las pocas organizaciones civiles que estamos en estos temas, sí buscamos la forma de llevar esa educación Juntos. cívica. A veces juntos, y nosotros hacemos muchos proyectos juntos, algunos trabajamos juntos, pero hay bastantes organizaciones, quizás podríamos sumarnos más para crear un mensaje más contundente y llevar ese mensaje a la ciudadanía, pero sí tenemos una responsabilidad nosotros como una organización cívica más organizada y con más estructura de llevar ese mensaje más allá. O sea, yo creo que lo que la gente... Ay, terminamos. terminamos, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Muchas gracias, Lea. Gracias a ustedes. Éxitos y ojalá la gente consulte esta plataforma que se está poniendo al alcance de ustedes, ciudadanos, para que voten con información sobre los candidatos que elijan el próximo 5 de Espaciocívico.org. www.espaciocívico.org y ahí se les va a desplegar todas las pestañas alternativas y demás y ahí van a encontrar la herramienta. Muy bien. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.